Nicolás Cabrera es investigador de sociología, es antropólogo, trabaja en CONICET, trabaja en el Museo de Antropología de la Universidad de Córdoba, y estamos pensando con él un ámbito que no se aborda mucho en la cuarentena, que está más bien enfocado en lo sanitario y en lo económico, pero que sin duda te va a tener y tiene ya un impacto muy importante, que son las violencias. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué estás pensando respecto de las violencias y la cuarentena? Bueno, ¿qué tal, Juan? Buenas noches, saludos a todos ahí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, digamos, básicamente me parece que hay varias cuestiones que para pensar en esta interpelación que nos está haciendo este contexto, digo, de pensar qué desafíos se están presentando en este contexto inédito. Digamos, lo primero para mí importante destacar es que se nos pregunta mucho, o por lo menos a mí me están preguntando mucho sobre cómo va a ser el después de esta cuarentena, y yo lo que siempre contesto es que digo que para pensar el después tenemos que pensar el durante. Digamos, ya estamos viendo algunos fenómenos que algunos son una continuidad de procesos estructurales preexistentes, en otros casos tenemos una agudización o una aceleración de procesos que están tomando otros rostros, otras dimensiones, y por otro lado sí tenemos nuevos escenarios. Si hablamos de violencias, que me parece que, bueno, que es un poco lo que yo investigo y lo que a mí me preocupa, lo primero que tenemos que hacer es mencionarla en plural, digamos, porque por más que usemos ese concepto para explicar muchos fenómenos distintos, cada violencia tiene una dinámica específica, tiene causas y efectos propias y debe ser analizada en su especificidad. Y lo segundo que me gustaría decir en relación a las violencias, antes de entrar por ahí en distintos tipos de violencia que se pueden estar pensando, es que siempre que hablemos de violencias tenemos que pensar que estamos hablando de un fenómeno que está desigualmente distribuido en nuestra sociedad. Como decía Bauman, que es un sociólogo que a mí me gusta, dice, en nuestras sociedades no solamente hay una desigual distribución de bienes, sino que también hay una desigual distribución de males. Digamos, la violencia no nos afecta a todos de la misma forma, no todos tenemos las mismas posibilidades de ser víctimas, como tampoco todos tienen la misma posibilidad de ser imputados como violentos. Dicho eso, me parece que yo por lo menos encuentro cuatro tipos de violencias que podemos discutir, que podemos pensar en este contexto. La primera es lo que tiene que ver con la violencia de género, la violencia machista, que encuentra en el femicidio la punta del iceberg, digamos. ¿Por qué me parece importante empezar con esta violencia? Porque si uno toma cualquier indicador, va a ver que la mayoría de las violencias o los delitos han disminuido, salvo aquellas vinculadas a las violencias de género, a las violencias machistas o al femicidio. E incluso, Nicolás, algunas se potenciaron porque la convivencia, el confinamiento, ha hecho que aumentaran algunos indicadores respecto de este punto, ¿no? Sí, totalmente. Yo estuve revisando unas estadísticas, según el Ministerio de Mujer de la Nación, hasta abril hubo un aumento del 39% de las denuncias vinculadas a violencia de género, violencia machista, no solo contra las mujeres estamos hablando, sino también contra diversidades sexuales. Hubo 20 femicidios, de los cuales el 45% el victimario fue la pareja de esa persona, de esa mujer, en este caso estamos hablando de mujeres. Entonces, es importante destacar, empezar con este tema, porque por un lado, como bien vos dijiste, evidentemente hay una situación de confinamiento, de desconexión de ciertas mujeres con sus vínculos extradomiciliarios y una convivencia forzada con el agresor que aumenta las probabilidades, como lo vimos y lo reflejan los números, de ser una víctima de la violencia. Pero por otro lado también hay que decir que no estamos frente a un fenómeno nuevo, digamos, el sistema patriarcal, que es lo que legitima esa violencia, es uno de los fenómenos más antiguos y más enraizados en nuestra sociedad. Entonces me parece importante empezar con esa violencia, no solamente por sus indicadores, sino para decir, bueno, estamos en una situación extraordinaria, el coronavirus, el aislamiento, sí,
Pero muchas veces esto no crea nuevos escenarios, sino que agudiza viejas desigualdades, porque no hay que olvidar que estamos hablando de una violencia que se desprende de la desigualdad de poder que existe entre hombres y mujeres, y que me parece que abre un gran desafío para adelante, eh, para replantearnos no solamente el movimiento de las mujeres, que me parece que está llevando una lucha ha tomado la posta de esto, sino nosotros como varones también, ponernos a discutir qué tipo de masculinidades queremos y cuáles son los mandatos que tenemos que cumplir como género. Antes de avanzar con los otros puntos que tenías, te quería invitar a reflexionar sobre esto. La crisis de coronavirus, la cuarentena expuso varias situaciones, brechas digitales, acceso a la salud, acceso a la educación, condiciones de indigencia, las graves condiciones sociales que han agravado incluso el contagio. Sin embargo, como bien decís, parece que respecto de la violencia hacia las mujeres no no explotó como tema de debate o como tema de discusión. Parece que no se están poniendo el foco allí como sí en estos otros temas que mencioné al azar. Sí, coincido con vos, y eso que digamos que estamos en un contexto donde el movimiento de mujeres está muy fuerte, donde en mi opinión tenemos al menos hay algunas iniciativas del gobierno nacional que intentan poner en agenda el tema, pero bueno, pero ahí está la influencia de los medios de comunicación, que instalan otros temas en agenda, digamos, estamos todo el tiempo como el perro mordiéndose en la cola entre esta falsa dicotomía entre salud y economía, y mientras tanto están pasando serios aumentos vinculados a esta violencia, que me parece que sería muy interesante empezar a ponerlo en debate público, porque eso es lo que pasa con la violencia de género. Históricamente se ha entendido como algo del ámbito privado. Entonces, hay todo un proceso que implica remover viejas estructuras para tornarlo público a ese debate. Se han cedido varias decisiones a los comandos operativos que tiene la crisis, ¿no? Donde también es cierto que hay una fuerte presencia de militares, de las fuerzas de seguridad. Y también el cumplimiento de la cuarentena ha llevado un rol distinto al que veníamos acostumbrados con las fuerzas de seguridad, se le ha dado una acción prioritaria respecto del control estricto de la cuarentena. ¿Ves allí otro punto de tensión entre violencia? ¿Ves que puede haber un retroceso respecto de la cultura democrática que debe instaurarse en las fuerzas de seguridad? Bueno, yo creo que ese es un punto fundamental a discutir. Digamos, todo lo que tiene que ver con la relación entre sociedad civil, fuerzas de seguridad, administración de justicia, cárceles, que salió ese tema de una forma muy virulenta. Eh, Se ha instalado como un debate, sobre todo que vino mucho de algunos intelectuales de Europa que empezaron a hablar de que esto abría la posibilidad de un Estado más totalitario, controlando a las poblaciones vía tecnológica, tipo panópticos del siglo XXI. Y digamos, es un debate muy interesante, pero yo creo que es muy prematuro para nuestras sociedades, porque si vos te pones a pensar, nuestra sociedad argentina, hasta ahora, los medios de control social que viene implementando para hacer respetar la cuarentena son del siglo XIV, del siglo XV y del siglo XVI. Digamos, la cuarentena, que viene del siglo XIV, y el Estado policial, digamos, el control de la policía sobre la población. Digamos, entonces, es fundamental entender el rol que están teniendo las fuerzas de seguridad en un contexto donde el Estado policial cada vez se hace más omnipresente. Y esto es muy importante para nosotros, digamos, contextualicemos el debate en Córdoba. Nosotros no tenemos, en mi opinión, no tenemos tan buenas experiencias con esta policialización de la seguridad. Tenemos una fuerza de seguridad que tiene una gran autonomía en relación al control civil, que cuando se tiene que comportar corporativamente lo hace, recordemos el 3 y el 4 de diciembre acá, que ya sabemos que opera con mucha selectividad a la hora de quién detener, a quién no detener. Ayer, por ejemplo, hubo una represión, desde mi punto de vista, desmedida frente, por ejemplo, a trabajadores de los que llevan comida. Pero, digamos, es fundamental discutir qué tipo de policía queremos en un contexto
donde la fuerza de seguridad se presenta como la principal estrategia para el control social. Y lo segundo tiene que ver, me parece, con el debate que abrió, o las discusiones que abrió el tema del conflicto de las cárceles, que a mí me parece que ahí se tocó una fibra social interesante para pensar. No solo la tergiversación mediática que hubo del tema, sino digo, estoy reflexionando, ¿no?, con algunas preguntas más que respuestas, que siguiendo en la línea de pensar la sociedad civil, las formas de castigo y las fuerzas de seguridad, me parece que el conflicto que despertó esta cuestión de la cárcel, la liberación de algunos presos, fue muy interesante para pensar algunas cuestiones, ¿no? Yo pensaba, se usa mucho, o se viene usando mucho, la metáfora bélica, la metáfora de la guerra para hablar de la pandemia. Se habla mucho de un enemigo que no tiene rostro, que luchamos contra un enemigo que no sabemos cómo es, dónde está, pero de pronto me parece que el conflicto de las cárceles activó algo que siempre estuvo en nuestra sociedad, que es la construcción de enemigos internos, la construcción de sujetos peligrosos que no tienen lugar en esta sociedad. Pienso que como de un minuto a otro, de un segundo, rápidamente se pasó de un enemigo invisible a un enemigo con rostro, con nombre, con color, con género, con cuerpo. Y esto no lo hago, digo, emitiendo juicio moral frente a las personas que cometieron esos delitos, no, pero sí me parece interesante pensar cuáles son los límites de esta sociedad. ¿Quiénes estamos dispuestos a aceptar acá adentro? ¿Qué violencia se legitima en nombre de la seguridad sobre qué tipos de cuerpo? Y, por ejemplo, poder discutir qué tipo de castigo queremos para los que rompen las normas. Porque con las cárceles pasa algo que es reparadójico. Nadie en su sano juicio puede creer en la función resocializadora de la cárcel. Sin embargo, siempre aparece como el único destino posible de las personas que quiebran las leyes. Entonces me parece que en estos tiempos de cuarentena se activaron esas dos cuestiones, la relación con las fuerzas de seguridad y la forma en que pensamos la justicia, el castigo y las cárceles, que, bueno, que muestran desigualdades, que muestran divisiones y que muestran temas sensibles que me parece que sería interesante abordar en pos de un nuevo contrato social. Ahora, Nico, respecto de ese punto que planteas, que siempre es muy interesante, ¿qué te parece que indignó más? ¿La salida de personas, de delincuentes de un castigo, que obviamente tiene lo que vos decís, y eso es claro, no hay una intención que resocialice a las personas, sino claramente un castigo? Eh, o se sopesó que buena parte de la población seguía confinada en sus casas y que se vio esta salida como un privilegio? Bueno, yo creo que juegan un poco las dos cosas, digamos. Por un lado, a ver, por un lado se activan varias cosas. O sea, por un lado creo que hay que mencionar la tergiversación mediática que hubo del tema, digamos. Ciertos medios bajaron una línea que no se correspondía con la realidad. Entonces, por un lado hubo una rápida lectura política del tema. Eh, por otro lado, creo que mucha gente, como vos decís, lo vivió como una injusticia, digamos, ¿cómo puede ser que restrinja mi libertad? Digamos, en un contexto de confinamiento, la libertad parece como un privilegio, no parece como un derecho. Entonces, que los enemigos, los peores de la sociedad tengan ese privilegio, mientras los seres decentes y trabajadores no lo tengan, se vive como una ofensa. Pero también esto, digamos, me parece que estamos en un momento donde las cosas se están pensando muy dicotómicamente, muy bélicamente. Entonces, esos rostros vinieron a ocupar la función del enemigo social que hasta entonces la había ocupado el coronavirus. Entonces, en ese contexto, todo se vuelve más sensible, todo se vuelve más problemático. Entonces, como te decía antes, me parece que en estas dos cuestiones, la cuestión de las fuerzas de seguridad por un lado y las vinculaciones con las formas de castigo y las cárceles que tiene la sociedad, se imponen dos temas urgentes para debatir en pos de un nuevo contrato social. Hablábamos hace un rato, Nicolás, respecto de cómo el confinamiento
exacerbó ciertos consumos culturales vinculados a la violencia. No solo a través de las series, no solamente de las series de televisión, de las series que podemos ver a través de nuestros consumos, sino también y particularmente en el tema de los juegos, de los videojuegos. Y surge esta otra violencia, ¿no? Potenciada en este marco. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, todavía es medio prematuro para sacar algunas conclusiones, porque sí, ahí estamos frente a un fenómeno de características nuevas, pero sí creo que es muy importante pensar lo siguiente, digamos. Cada vez pasamos más de una socialización cara a cara a una socialización pantalla a pantalla. En ese contexto, donde hay una sobreexposición de imágenes, hay una espectacularización de la violencia muy importante. Digamos, la violencia aparece como tiene una propia estética muy fértil en tiempos de la digitalización masiva. Porque, por ejemplo, las redes, ¿qué hacen las redes? Las redes ya de por sí tienen un efecto de sobrepotenciar las intensidades, ¿no? Digamos, todo lo que es posiciones extremas, intensas, duras, tienen una rápida viralización, tienen una rápida exposición, tienen una rápida discusión. Y en ese contexto la violencia aparece primero como espectáculo, como vos bien lo decís, series, digamos, logramos ser espectadores de violencia en tiempo real. Hay un permanente reality de la violencia. Y por otro lado, la violencia aparece como entretenimiento. Como vos decís, series, películas, jueguitos. Digamos, nosotros, a los hombres, a los varones, siempre nos enseñaron a jugar a matar. Siempre jugamos a la guerra, siempre jugamos los muñequitos, etc. O siempre, digo, por lo menos en los últimos, no sé, 50 años, 60 años. Ahora, hoy los pibitos juegan a eso con la posibilidad de tener una pantalla 24 horas al día en el bolsillo. Eso en algún punto cambia nuestra subjetividad. Y quizás Eso cambia. con niveles de realidad virtual que el mundo no conocía. Digo, siempre antes el juego estuvo vinculado a un área de fantasía y hoy por hoy, justamente por la tecnología, presenta esta realidad eh, casi exacta a lo que se podría reproducir en un campo de batalla. Sí, 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 coincido totalmente. Me parece que lo que está haciendo esta revolución digital es que cada vez la frontera entre lo real y lo virtual es más borrosa. Digamos, es más borrosa. Entonces, en ese contexto, ¿qué subjetividades se está creando en relación a la violencia? ¿Qué umbrales de tolerancia se están trastocando? ¿Qué emociones? ¿Qué empieza a repulsar? ¿Qué se empieza a naturalizar? ¿Qué empieza a entretener? ¿Qué empieza a disgustar? Me parece que ahí hay una pregunta interesante para pensar las violencias que existen y que se nos vienen. Hablaste al principio de 4 violencias, abordamos 3. ¿Cuál sería esa cuarta violencia que estás viendo Bueno, o siguiendo? Bueno, por ahí tal vez sea la violencia, una violencia difícil de ver, difícil de percibir, pero siempre es importante mencionar que inclusive en la época de mayor sobreexposición siempre hay violencias más silenciadas, más invisibilizadas, sobre todo aquellas que pasan fuera de los centros urbanos, con poblaciones que no tienen mucha voz, y en ese sentido a mí me interesaba discutir o poner sobre agenda violencias que tienen que ver con la causa principal de este coronavirus, de esta pandemia, que tiene que ver con un modo de producción absolutamente extractivista y destructivista que se basa en el avasallamiento de los recursos naturales, en el sometimiento de ciertas poblaciones, e inclusive, obviamente, en la domesticación de animales silvestres y la destrucción de sus hábitats. Todo esto que uno diría, bueno, esto está medio tirado de los pelos, no, son causas que no se ven tan directamente, pero están directamente relacionados. Nosotros de hace siglos tenemos un modo de producción que, como dije, tiene esta característica destructiva, extractivista, que tiene profundas consecuencias con las violencias. Sin irnos más lejos, la semana pasada estalló un conflicto en el sur argentino con los mapuches por un conflicto de tierras.
que tienen que ver con por un lado, la expansión de la frontera agrícola a partir del monocultivo, y poblaciones tradicionales que están tratando de que se les respeten sus territorios ancestrales. Esto no es nuevo. Recordemos en el 2008, lo que pasó con Santiago Maldonado, con Rafael Nahuel, etc. Los huichis también están teniendo problemas en el nordeste. Me salgo un poco del país, pero me voy a Brasil. ¿Por qué Manaus, la capital del estado amazónico, es la ciudad que tiene mayor tasa? Estamos hablando de una ciudad tropical, con clima cálido, tiene la mayor tasa de relación entre enfermedad y muerte. Porque, digamos, en esos contextos devastados por el monocultivo y por el agronegocio, la pandemia se desparrama más rápidamente. Entonces, digamos, este tema de la pandemia, así como discutimos otros temas, también requiere o también exige la necesidad de discutir un modo de producción y el deseo, por lo menos que tengo yo, de no solo hacer un nuevo contrato social en relación a las relaciones de género, a las cárceles, a las fuerzas de seguridad, sino un ecocontrato donde se pueda revertir el daño ambiental que estamos haciendo. Porque como dice la socióloga Maristela Esbampa, no hay justicia social si no hay justicia ecológica. Nicolás, para terminar, la cuarentena va a entrar en una etapa ya más difícil de sostener. También los gobiernos se dan cuenta de esta situación por las cuestiones económicas, por el propio agotamiento de la población de estar confinada. ¿Sí? ¿Podés imaginar qué desafíos tiene respecto de la salida de las personas en estas situaciones que venimos conversando, que se pueden haber profundizado algunas situaciones, algunas brechas sobre todo, y salir, volver a una cierta rutina, a una cierta vida pública, a una cierta vida en la calle de millones de personas después de estar más de 50 días confinados? ¿Qué imaginás cómo debe administrarse respecto del punto que vos estudias, que son las violencias, estas cuestiones? ¿Qué imaginás respecto de eso? Bueno, obviamente no es fácil, no tenemos muchos antecedentes para guiarnos, entonces, digamos, solamente voy a hablar en un terreno hipotético y con muchas dudas, ¿no? Pero primero, una obviedad, no es nada fácil, restituir una vida social después de un confinamiento tan grande, pero sí creo que me quedan algunas certezas. Primero, hay cuestiones que solamente el Estado las puede garantizar y que no van a venir por parte del mercado, ni por organismos internacionales, ni por recetas ni intelectuales proféticos. Digamos, el Estado nacional y sus distintos ámbitos municipales tienen la responsabilidad, la obligación y la capacidad de garantizar una seguridad democrática, como así también de fallar y caer en tentaciones autoritarias, discriminatorias, etc. Pero digamos, me parece que esto, así como se está restaurando la centralidad del Estado para pensar la economía y para pensar la salud, creo que es importante que pongamos al Estado en el centro de la escena para pensar la seguridad y las violencias. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la violencia de género. ¿Qué harían esas mujeres si no tienen un teléfono, una agencia estatal a la cual llamar? Digamos, también es importante el rol de la fuerza de seguridad. Yo no quiero dejar un discurso antipolicial, pero sí tenemos que rever las prácticas. Pero es importante una fuerza de seguridad de proximidad, más dispuestas a mediar conflictos que a reprimirlos. Entonces me parece que esa es una cuestión importante para destacar. Necesitamos confiar y que el Estado esté a la altura de las circunstancias para garantizar una sociedad lo más segura posible y gestionar esos conflictos y esas violencias, que son inevitables, porque la violencia es parte de nuestra sociedad, de la manera lo más democráticamente posible. Nicolás, te agradezco muchísimo, ha sido un gusto conversar con vos, muy interesante como siempre. Bueno, gracias a vos, Juan, y saludos. Bárbaro, te agradezco mucho. ¿Muy bien, loco? Muy bien, perfecto. Bueno, loco, avísame cualquier cosa, pasame el material. Te paso los links el domingo. Perfecto, y ahí lo divulgamos. Dale, bárbaro. Dale, Juan, un abrazo, gracias. Un abrazo.